Muy buenas tardes, saludos y bienvenidos un día más a este programa 8 Magazine. En este miércoles 28 de mayo y que si me permiten voy a felicitar a una persona muy especial para mí, a mi abuelo que cumple años. Así que felicidades abuelo, mil felicidades, que cumplas muchos más y que te quiero mucho. Ya saben, los abuelos deberían ser eternos, así que vamos a aprovecharnos de ellos todo el tiempo que podamos. Tenemos preparado por delante un programa de lo más variado porque hablaremos también de salud, porque este sábado 31 de mayo se celebra el Día Mundial sin Tabaco. Nos acercaremos a la unidad tabáquica del Hospital Virgen de la Concha de Zamora. Hablaremos con un enfermero para que nos cuente cómo afrontar esta enfermedad crónica, esta droga a la que muchos zamoranos y gran parte de la sociedad siguen ligados. Hablaremos también de la mortalidad, porque esta enfermedad, fumar, sigue siendo la primera causa de muerte evitable. Mucha atención a los próximos minutos en los que abordaremos esta problemática. Además, también hablaremos de la gala y la asamblea de la Hermandad de Donantes de Sangre de Zamora, que va a tener lugar mañana jueves y el viernes. Su presidenta estará aquí también para ponernos un poquito las pilas, porque es vital, es muy importante donar sangre. Ya saben que pueden salvar vidas con tan solo 10 minutos de su tiempo. Así que vamos a inculcarle a los más jóvenes también esta actividad, esta proactividad y este acercamiento a la Hermandad de Donantes de Sangre de Zamora. Además, seguiremos conociendo y hablando con el segundo candidato, el actual presidente de la Real Cofradía del Santo Entierro, que se presenta a la reelección también este sábado 31 de mayo. Hará un pequeño balance, pero también nos contará y abordará las líneas de actuación que quiere seguir si es elegido este sábado. Tendremos cultura, arte, muchísimas cosas, así que sin más dilación, les dejo con el suplemento y ese viaje tan amplio que hacemos todos los miércoles, y a la vuelta comienza 8 Magazine. Mejoran sus competencias lingüísticas con inglés u otros idiomas, pero también las habilidades sociales. Aprenden a desenvolverse en diferentes situaciones, resuelven problemas, se adaptan a nuevas circunstancias, ven mundo y aprenden de él. Son parte de los objetivos que consiguen los alumnos que participan en programas de intercambio internacionales. Los compaginan con sus programas de estudio habituales y sus cursos académicos. Completan un currículum que les servirá en su formación, pero también en su vida. Son estudiantes del Instituto La Vaguada. Este centro desarrolla un completo programa de internacionalización desde 2010. Empezaron poco a poco, con convenios concretos de intercambio, y han conseguido alcanzar la certificación Erasmus+. Entre 80 y 90 alumnos cada año de diferentes niveles educativos aceptan el reto de esta oportunidad. Suelen ser programas de corta duración, que son como una semana. Tenemos intercambios de media duración, que son de hasta 4 semanas, y luego también tenemos intercambios de larga duración, que estos serían pues todos los que son a partir de 4 semanas. Habitualmente suelen ser 6, 8 semanas, depende del programa, ¿no? Todos estos programas los tenemos con diferentes países, habitualmente pues con diferentes centros de Alemania, de Francia, trabajamos también con Noruega, hemos trabajado y estamos en ello también con Escocia, con Italia, con Eslovaquia, con Canadá, aunque bueno, lo de Canadá este curso ya no ha sido. Básicamente ya nos vamos a centrar sobre todo en los proyectos Erasmus+, puesto que somos un centro con una acreditación Erasmus+, y dentro de ese marco estamos pues encajando todos los diferentes formatos de los programas, ¿no? Este marco, ¿a qué nos ayuda? Nos ayuda a que tenemos la financiación para que todo este tipo de programas y de estancias, tanto de corta duración como de larga duración, como movilidades en grupo, pues que estén financiadas para las familias. Entonces, al final son proyectos muy interesantes que suponen un coste cero para nuestro alumnado y para sus familias, lo que lo hace pues doblemente interesante, claro. Las mayores movilidades son
de corta duración, pues por ejemplo este año hemos tenido unos 45 alumnos participando en estos programas de una semana, pero hemos tenido 15 participando en diferentes países en programas de 4 semanas y hemos tenido 6 en programas de más de 4 semanas, de 6 semanas, que son durante el curso escolar. Entonces, bueno, son muchos alumnos en muchos países. Siempre estoy hablando de situaciones de intercambio, de que tú vives la vida de otro adolescente en otro país y ese adolescente viene aquí a vivir lo que sería la vida de un adolescente español, ¿no? No estoy hablando ya de viajes culturales ni de inmersiones lingüísticas en las que se lleva a los alumnos a aprender inglés, sino en experiencias completas, vitales, que creemos que suponen pues, una experiencia vital transformadora para todo nuestro alumnado, ¿no? Empezamos como de poquito a más. Cuando son más pequeños, cuando están en segundo de la ESO, empezamos con movilidades de una semana, para que aprendan qué es estar fuera de casa una semana en otro país, con otra cultura, otra comida, y luego ya les empezamos a ofrecer movilidades cada vez más largas, que ese es el objetivo, ¿no? Que verdaderamente vivan la experiencia real durante el mayor tiempo posible en otro país. Iván, Iraida, Nadia y Yaiza estudian cuarto de la ESO. Durante 6 semanas han recibido en sus casas a Luis, Jules, Alba y Teske. Son alemanes y forman la otra mitad de uno de los programas de intercambio que desarrolla el centro con la Junta de Castilla y León. 6 semanas en Zamora y otras 6 en Alemania en sus respectivas ciudades, conviviendo, compartiendo, aprendiendo. Un proceso de inmersión no solo lingüística, también cultural, social, toda una experiencia de vida. Creo que es una experiencia muy bonito para ver España. Y a mí me gusta hacer nuevos amigos, para Iván, por ejemplo, y es una experiencia muy bonita. Me pareció muy interesante al principio cuando me lo ofrecieron, el poder ir a otro país tan, por así decirlo, diferente como es Alemania, de España, o tienen otros horarios, otras culturas, es distinto, entonces puedo aprovechar para aprender bastante el idioma y visitar luego nuevos lugares y conocer gente. Porque me encanta el idioma, es muy bonita y algún día a lo mejor quiero vivir en España y por eso quiero aprender español muy bien porque es un poco difícil vivir aquí sin saber el idioma. Me llamó mucho la atención cuando me lo propusieron y pues decidí apuntarme para pues, intentar mejorar un poco el idioma que llevo dando varios años y conocer gente nueva y pues hacer amigos. Quería aprender el idioma más y me gustaría escuchar cómo la gente que vive aquí hablan. Me gusta aprender lenguas de otros sitios y también ver los estilos de vida que tiene la gente y aprender más cultura y sobre todo hacer nuevos amigos. Y ya había hecho una experiencia como esta hace 2 años y quería repetir. En Italia estuve una semana, pero este intercambio es más diferente porque es mucho más largo y pues quería intentar. Porque a mí me gusta aprender algo sobre otras culturas o lenguas. Sí. Yo me apunté al intercambio para aprender más sobre el alemán y sobre la cultura en Alemania porque son vidas muy diferentes y siempre está bien conocer otros sitios. ¿Qué ha sido lo más difícil? A lo mejor hablar con sus padres porque hablan muy rápidos y entender mucho en el colegio. Es muy rápido todo. Bueno, las primeras semanas fueron un poco duras, tanto para ella como para mí, pues porque al fin y al cabo echaba mucho de menos a su familia y yo pues no estaba acostumbrada a tener a otra persona en casa, pero al final pues nos hemos terminado acostumbrando muy bien y pues todo ha acabado genial. Entender cómo cuando hablan, porque es muy rápido. A veces es muy difícil, pero hablo alemán también con los otros alemanes. ¿Y lo que más te ha gustado de todo, qué ha sido? Creo que es que hemos visto muchas ciudades como Madrid, Segovia y en Portugal. A mí me gusta mucho jugar videojuegos con Iván o dar un paseo. Y sí, Iván's padres son muy simpáticos y sí, es muy bonito su casa. Hemos estado con otras compañeras alemanas y todas se han hecho muy amigas y pues quedábamos por la tarde y hemos hecho un montón de actividades juntas, tanto con las alemanas como con las españolas. Y hemos salido a muchos sitios, hemos visitado lugares que
incluso yo no conocía de España, entonces me ha encantado. Sí, muy bien, es muy bonito, es mejor de Alemania. ¿Sí? Sí, es más bonito, sí. Porque en Alemania ahora es un poco gris, llueve mucho y aquí hace sol, hace calor. En diciembre me encanta. Para mí es una experiencia muy bonito y Zamora es más bonito que Hannover y Iván es un amigo muy bien, muy simpático. Muy bien, a mí me gusta Zamora. Es una ciudad muy bonita. La comida, que también es otro punto que puede ser... Sí, es muy diferente, pero como mucho, por eso no es un problema muy grande, pero es muy diferente. Pocas cosas no me gustan, pero es bueno. Mi comida favorita es la tortilla, es muy rica, pero no hay en Alemania. Las comidas, por ejemplo, porque son muy diferentes allí, pero se ha adaptado muy bien, y también las clases, porque no entiende mucho, pero le ayudo en todo lo que pueda. Y yo creo que ha mejorado bastante su nivel de español, porque entiende más cosas y intentamos hablar todo el rato español para que mejore. No sé, la comida es muy diferente, pero a mí me gusta la tortilla. Sí. El de Italia fue solo una semana, fue más corto, y este es un mes y medio, así que es mucho más largo. Pero en los dos me he encontrado muy a gusto. A ver cuando vayamos a Alemania, seguro que también, pero a mí me gustaría repetir experiencias. Bueno, él habla español aquí, yo le hablo, normalmente suelo hablar más en inglés, porque en alemán es un poco más complicado y me cuesta un poco más hablarlo, pero sí que es verdad que alguna palabra o alguna frase así, si no soy capaz de decirla en inglés o algo y me sale más en alemán, sí se la digo, y allí pues intentaré un poco más hablar en alemán. Tener una amiga en Alemania me puede ayudar para que me corrija cuando hablo alemán, o me ayude a tener más nivel, y también pues conocer nuevos sitios y saber que tengo allá una persona que puedo visitar y me llevo bien con ella. Menos tiempo, pero buscando el mismo efecto, comparten estos grupos de chicos de 12 y 13 años. Intercambio también hispano-germano entre Zamora y Hannover. Una semana de ida y otra de vuelta, con más actividades culturales y sin apenas clases. Un ritmo diferente, pero también aprovechable. Es una experiencia muy valiosa porque son chicos de 12, 13 años. Han estado en España algunos, o tal vez la mayoría, pero bueno, ya sabes que los alemanes si van a España siempre van a las islas. Y bueno, ahora la posibilidad de poder venir a Castilla y León y a la ciudad de Zamora, yo creo que es una muy buena oportunidad para conocer la cultura y cómo es la gente española de verdad. Yo creo que, bueno, en este caso es un tiempo bastante largo, porque antes han estado también, la semana directamente anterior, han estado los españoles en Alemania, y eso significa que los chicos han estado más o menos 2 semanas sin clases regulares y siguen las clases normales, siguen los exámenes, y bueno, eso es, digamos, el otro lado de la moneda. Pero yo creo que vale la pena, porque yo creo que lo que aprenden aquí es mucho más de lo que podrían aprender en cualquier clase del colegio. Un programa que se desarrolla por partida doble, con un grupo en Alemania y otro en Francia. En los dos casos, tanto alemán como francés son el segundo idioma de estos alumnos. Sobre todo les anima a que estos chicos y chicas son de segundo de la ESO, que en tercero de la ESO sigan eligiendo segunda lengua extranjera como optativas. Muchos de los que están aquí y de las que están aquí ya han hecho muy buenas migas con su pareja y ya están pensando en hacer intercambios de larga estancia el año que viene, que ya sería entre 4 y 6 semanas, siempre con los mismos centros, mismas familias y todo. Y ahí es donde pensamos que está la verdadera utilidad de estos proyectos. Un poco la corta estancia, como este año, para romper el hielo. Y sobre todo, bueno, ellos siempre cuando llegan allí dicen, wow, es que me entienden y les entiendo. Entonces ya solo eso, siempre en clase, yo soy profesor de inglés, les decimos que las fronteras son barreras mentales que nos montamos nosotros, y que a partir de ahí, cuando salen de esas barreras que ellos mismos se marcan, pues que no hay fronteras ya. Y entonces, bueno, también le hemos contado... pues no sé, hemos tenido la oportunidad de conocer españoles que viven en Alemania y cómo se ganan la vida. Se lo hemos contado, que no se pueden cerrar ningún tipo de puertas a nivel profesional, y sobre todo nosotros viniendo de un sitio que es así como tan pequeño y que es muy probable que tengan que
que irse en algún momento. Este intercambio tiene también como base el desarrollo de un proyecto relacionado con el medio ambiente. El agua es el eje central sobre el que desarrollan diferentes actividades, desde Sanabria y su lago hasta Los Arribes con un río Duero que también se analiza en la propia ciudad. El proyecto tiene que ver todo con sostenibilidad, medio ambiente, sobre todo girando en torno al tema del agua, la importancia que ha tenido el agua, sobre todo, bueno, no solo la ciudad de Zamora, sino la provincia también, como motor económico. Entonces, desde la antigüedad, la época medieval, con las aceñas, que las han visitado, que bueno, les hemos contado, incluso a los de aquí, que las conocen de siempre, que no saben que, pues, que las aceñas pertenecían al obispado y gracias a la economía que eso generaba, pues el románico es un poco producto de todo eso. Y después más cosas relacionadas con el agua, como actividad más contemporánea, el turismo que puede generar. Hemos ido a observar aves. Hoy un grupo, los alemanes, están en Miranda do Douro haciendo el crucero medioambiental. Hemos estado en Sanabria hablando de la conservación de los glaciares, lo importante que es, y han hecho también bastantes actividades allí y bueno, luego mucho tiempo libre para ellos para compartir, para soltarse la lengua un poco en eso, en la segunda lengua extranjera además. Como si fuera el producto final del proyecto, es la plantación de árboles. Colaboramos con el Ayuntamiento de Zamora, hemos donado, no sé, 150 árboles o más, que plantaremos en 2 días y es un poco la continuación de lo que hicimos el año pasado, que plantamos lo que los alumnos llamaron el Hanover Forest, que está detrás de los campos de fútbol. Y bueno, este año hemos comprado otro tipo de árboles más dados a la época en la que estamos y para plantarlos donde el ayuntamiento nos dijera, y hoy vamos a plantar cipreses aquí en la avenida de la Frontera, parking de caravanas. Y bueno, estamos muy en esto de plantar árboles porque ya tenemos otros proyectos con el centro. Está el Acoge un Árbol, que bueno, los propios chicos y chicas cultivan un árbol en su casa y luego los trasplantamos en la Sierra de la Culebra. Y bueno, entre los últimos 4 años o así habremos plantado pues, más de 1000 árboles, seguro, en distintos proyectos, no solo en este. Un proyecto de plantación que ha sido objetivo de vándalos y ladrones, porque buena parte de estos árboles ya han desaparecido apenas 2 meses después. Los responsables del programa echan en falta unos 60 árboles de los plantados este año. El trabajo en las zonas de bosque es solo una parte de las visitas que se organizan para que conozcan el entorno y la propia ciudad. Este año los alumnos alemanes fueron recibidos en el Salón de Plenos por un compatriota, el concejal de turismo Christoph Strieder. Yo creo que es un fundamento del concepto europeo, ¿no? Que hacemos intercambios no solamente a nivel vacacional o económico, sino a nivel cultural, ¿no? Eso es una de las grandes propuestas de la Unión Europea, por ejemplo, de los itinerarios culturales, ¿no? Que tenemos Transrománica. Ese es un itinerario europeo del románico y la idea de estas actividades es intercambio a nivel educativo, pedagógico, cultural, entre sobre todo jóvenes en Europa. Y la actividad de los institutos en este contexto es fundamental, ¿no? Porque ellos tienen un nivel de organización que es muy importante y después tienen estos programas de intercambios. Y es fundamental, creo, que los alumnos en Alemania tengan más conocimiento sobre España, sobre la historia de España, sobre el siglo XX, sobre la época de la dictadura, después la transición a la democracia, el tema naturalmente geográfico, que es este país, de que vive este país, la historia, ¿no? Por ejemplo, claro, esa historia tan interesante después del Imperio Romano, la época de los árabes, esa convivencia entre
las culturas, pacífica, en parte convivencia entre los cristianos, islámicos y los judíos. Eso también son ejemplos que hoy día en una situación de máxima tensión pueden ser ejemplos muy interesantes, educativos. Es para mí importante, y hemos tenido diferentes encuentros de este tipo, y me gusta sobre todo también escuchar, ¿no? Lo que han visto, lo que están esperando, lo que conocen, lo que les interesan. Podemos hacer una pequeña ronda de debates. Eso hacemos, este tipo de juegos, y así uno aprende. Yo aprendo mucho de estos encuentros. El compromiso y la implicación de los profesores durante todos estos años han contribuido a que estos programas sean un éxito. Tienen detrás meses de trabajo para coordinar grupos que van y vuelven a diferentes países y en distintos momentos de un curso escolar que, sin embargo, se desarrolla sin problemas. Desde el comienzo, el profesorado español acompaña a estos alumnos proporcionándoles los medios para que puedan hacer el seguimiento de las clases que están teniendo lugar aquí. Allí, en lugar de tener toda la jornada completa, pues si tienen 30 periodos semanales, cada día tienen que tener libres 2 periodos para un poco poder compaginar los 2 estudios aquí y allí. Habitualmente, cuando están en el otro país, lo que siempre tienen son clases de inglés, clases del otro segundo idioma en el que estén en el país en el que estén residiendo. Suelen tener actividades como asignaturas como educación física o plástica, historia, para conocer un poco más acerca del país en el que están, y que les dé tiempo también a ir un poco poniéndose al día con las cosas que están pasando aquí. Es muy diferente que en Alemania, porque en Alemania hay 3 asignaturas por día y aquí hay 7 o 8. Sí. ¿Y eso es más complicado? Un poco, pero es bien. Sí. Algunos profesores le dejaban hacer sus deberes de allí para que pueda ir avanzando en materia y no tenga que hacer tanto en casa. Otros profesores le decían que tenía que copiar un poco, si no entendía alguna palabra o algo me preguntaba, pero no solía ser como mucho problema, porque entendía en general lo que se escribía en la pizarra y todo. En clase no hago mucho porque no entiendo mucho, y también tengo latín y otras asignaturas que no tengo en Alemania y por eso no entiendo nada, pero en inglés o educación física participamos muy bien. Es muy diferente porque cambian las aulas y sí, para mí es muy diferente. ¿Te ha gustado más o menos? Más. ¿Más? ¿Te ha gustado más? ¿Por qué? Porque para mí es un poco más fácil, porque no hablan mucho en las clases, no participan mucho. A veces sus tareas de Alemania las hacía en la biblioteca, así que luego en casa no tenía mucha tarea, pero me ayuda a hacer las cosas y luego a lo mejor salimos a dar una vuelta con las otras alemanas. Cuando ellos se reincorporan, la evaluación nosotros la adaptamos. ¿Qué quiere decir que la adaptamos? Que las evaluaciones informativas tienen unas fechas, pero para este alumnado pues, se adaptan las fechas para que les venga bien hacerla, ir recuperando pruebas, haciendo trabajos. Se hace de forma muy coordinada, muy organizada con el alumnado, con el profesorado de aquí y con el profesorado de allí también. Además, muchos de nuestros programas casi no tienen ningún impacto en ese mes aquí, porque utilizamos lo que es justo el principio de curso para que viajen, que en septiembre nosotros no empezamos las clases hasta el día 15 y en el peor de los casos pierden 2 semanas, de 4 semanas de estancia. En algunos incluso solo pierden 1 semana. ¿No? Ese perder, ¿no? Solo no están en estas clases durante 1 semana. Un puzzle que necesita de la colaboración de las familias. Son quienes acogen en casa a los alumnos extranjeros y son los que tienen que respaldar a sus propios hijos para una aventura que no siempre es fácil. El papel de las familias es fundamental, porque si tu hijo o tu hija quiere participar en una experiencia internacional, el que más preparado tiene que estar, los más preparados tienen que ser la familia, porque tienen que acompañar. Y a veces da mucho miedo acompañar en un proceso así, ¿no? Que tu hijo o tu hija esté a miles de kilómetros de ti y te llame por la noche diciendo ¡ay, qué mal día, ay, qué triste! Pues es que eso es normal, y eso, entender que eso le pasa aquí también, aunque estés tú a su lado, y que la mañana siguiente está bien, y que no te vas a coger un avión a Alemania para irla a rescatar de todo lo que está sufriendo, porque el sufrimiento adolescente es muy intenso, y tú como madre o como padre, pues es que claro, se te cae el mundo encima. El mantener ese acompañamiento desde
pues la responsabilidad, desde la confianza, de darles oportunidades a que ellos y ellas gestionen las incidencias que se están encontrando, ese dejar ir, ese dejar crecer, ¿no? Es difícil cuando eres la familia y los tienes tan lejos, porque estás acostumbrados a tenerlos siempre muy cerca. Por eso les enseñamos, digamos, desde pequeñitos, cuando están en primero y segundo de la ESO, con una semana, para que el siguiente paso ya hayas vivido una primera experiencia y cada vez puedan ir siendo más largas. No solo se adaptan los alumnos y las alumnas, se tienen que adaptar sus familias también. Eres muy joven, porque tienes 14 años. ¿Cómo ha sido vivir fuera de casa tantas semanas? Para mí no es un problema, pero para mis padres es un problema. Sí. ¿Por qué? Mis padres dicen, oh, Luis, está muy lejos. Yo sé, no es un problema para mí. ¿Tienes ganas de volver a casa? Sí, un poco. La verdad que sí. Para mis padres fue un poco más complicado porque tener a una persona un mes y medio en casa es más difícil, pero se han adaptado muy bien y yo creo que le ha gustado mucho porque se ha sentido muy cómoda y hemos hecho muchas actividades que pues, conocer más amigos, como mi grupo de amigos, o también hemos salido con las compañeras alemanas y pues está muy bien. ¿Ha sido difícil estar lejos de casa? No. ¿No? Para mis padres sí, pero a mí me gusta. No, a mí me gusta visitar nuevos sitios. Para mis padres sí es un poco peor, porque les da miedo que esté fuera, pero yo estoy bien, yo estoy a gusto. Un esfuerzo que merece la pena, porque da unos resultados que los alumnos valorarán a largo plazo. Los alumnos mejoran bastante en su autonomía personal, en su capacidad de salir de casa, de ir a otros lugares, de conocer otras personas y otras culturas. El nivel idiomático, todo eso a nivel personal y académico tiene una importancia clave, pero además lo que significa abrir la cabeza, es decir, abrir la mente a otras personas, otras culturas, y el sentimiento europeo. Muchos de los alumnos que han hecho intercambios mantienen posteriormente relaciones con los alumnos con los cuales han estado intercambiados, incluso en verano se vienen o se van ellos para allí, y creemos que todo eso está dejando un pozo importante en el alumnado del instituto a lo largo de los años. ¿Qué es lo que es verdaderamente interesante, ¿no? o único de este tipo de programas? Pues que son experiencias vitales completas y que se mueven en muchas dimensiones, ¿no? Lo hacemos fundamentalmente no solo ya por conocer otras culturas, conocer otras formas de vida, adaptarte a otros países y aprender cómo funciona la gente, cómo somos diferentes pero somos iguales, sino que también lo hacemos porque son experiencias en las que ellos y ellas pueden aprender a ser autónomos, resolver conflictos de forma real, ser muchísimo más responsables de todo lo que les rodea. O sea, yo lo digo siempre cuando presentamos estos programas a las familias y ellos nos lo cuentan después, son experiencias que te cambian por dentro y que aprendes tantísimo a nivel vital, que al final lo académico es muy importante y tiene mucho peso y se nota un montón, pero creo que lo que más pozo deja, sobre todo y fundamentalmente, es el cambio vital, ¿no? Cuando tú eres capaz de estar en otro país con 15 años, 16 años, tú solo durante 6 semanas, 8 semanas, manejar 2 idiomas, el inglés y el del país en el que estés, y todo funciona y todo va bien, cuando vuelves aquí, pues que te sientes capaz de casi cualquier cosa, porque es algo muy difícil. Educativamente, ¿qué les aporta un intercambio de este tipo? Bueno, varias cosas. Han mejorado su inglés, aunque no deban, pero sí, pero también seguramente han mejorado su español y sobre todo han aprendido que no toda la gente del mundo vive como vivimos nosotros, sino que hay ritmos de vida diferentes, intereses diferentes, prioridades diferentes, lo que es importante en la vida y bueno, valores diferentes, y yo creo que eso es muy valioso. Educativamente hay un parámetro fundamental que es el tema de la motivación por los idiomas y la motivación por las culturas. Eso tiene un desempeño tremendo. De hecho, los niveles de rendimiento de nuestros alumnos en inglés son bastante altos en las pruebas objetivas que se hacen fuera del centro. Y a nivel de cultura, la experiencia que estamos viendo de alumnos que posteriormente hacen estudios relacionados con otros países, relacionados con estudios de idiomas, y creemos que tiene una trascendencia fundamental el haber participado en este tipo de intercambios.
Para académico es muy bien porque cuando está más alto voy a contar, yo estoy en España y es muy chulo. Pues obviamente espero que mejoraré el idioma, tanto ella como yo, y ver cómo son las clases allí, tener diferentes puntos de vista. Pues en el futuro mejorar mi nivel de alemán y pues me puede ayudar para entender más cosas y si quiero visitar algún sitio más de Alemania, pues tener ese nivel que me puede ayudar. Pues aprender más el idioma, que luego ayuda mucho, siempre está bien, y aprender nuevas culturas, por si en el futuro me hace falta, pues está bien. Puede resultar bastante bueno, sobre todo, por ejemplo, en alemán, porque ahora mismo que está él aquí, pues si yo no entiendo algo, él me puede ayudar un poquito, explicármelo, para que yo pueda entenderlo mejor y hacerlo mejor, y luego cuando yo llegue de Alemania, cuando vaya, pues puede ser bastante bueno por eso mismo, porque mi nivel de alemán pues será, supongo, mejor, porque aprenderé más palabras, más frases, cosas así. Mejoran muchísimo las competencias de idiomas, sobre todo en la comprensión oral y en la expresión oral, y académicamente les enseña a ver cómo funcionan otros sistemas educativos, porque en el caso del alumnado que hace proyectos de una semana, esos proyectos pues tienen una finalidad, como los que hemos estado haciendo este año, de construir nuevos bosques aquí y allí, aprender muchísimo sobre sostenibilidad, pero los que son a partir de 4 semanas, 6 semanas, ellos van a clase en el país en el que esté. Entonces acaban conociendo el sistema educativo de Noruega, cómo funciona el norte de Alemania, cómo funciona el sur de Alemania, cómo funciona el sistema educativo en Francia. Simplemente ver cómo funcionan diferentes sistemas educativos, cómo son las clases, qué sí se puede hacer allí, qué no se puede hacer aquí, cómo da clase el profesorado allí, cómo se da aquí, cómo se comportan los adolescentes allí y cómo se comportan aquí. Aprenden mucho, o sea, aprenden mucho porque aprenden de las diferencias, a conocerse a ellos mismos y a entender también más cómo funcionan las cosas aquí, cuáles cambiarían y cuáles prefieren conservar. ¿Lo recomendarías? Sí, mucho. Es una muy buena experiencia. Lo recomiendo muchísimo porque luego es una experiencia inolvidable y que desearías volver a repetir, porque eso es mi caso con Italia y espero que con este también. Aprendes mucho más idioma, diferentes culturas y sobre todo haces muchos más amigos. Muy buenas tardes de nuevo, ahora sí arranca un nuevo programa 8 Magazine en esta tarde de miércoles y vamos a hablar de diferentes temas, pero antes, como cada tarde, también les vamos a informar de una actividad que se va a desarrollar gracias a la Escuela de Igualdad del Ayuntamiento de Zamora. Vemos la actualidad municipal. La Escuela de Igualdad pone en marcha un taller de defensa personal dirigido a mujeres. Se impartirá del 2 al 6, ambos inclusive de junio, en la sala del Centro Deportivo y Social Huerta de Arenales en Peñatrevinca. El taller estará impartido por la Policía Local de Zamora. El horario será de 11 a 1 de lunes a viernes, sumando un total de 10 horas de clase presenciales. El taller es gratuito y tiene un máximo de 30 plazas disponibles. Las inscripciones pueden realizarse hasta este domingo 1 de junio a través de la página web lineazamora.apúntame.com.
Pues para todas esas zamoranas que estén interesadas en aprender las principales técnicas de defensa personal, pueden inscribirse en este taller gratuito que se impartirá del 2 al 6 de junio, ambos días incluidos. Y ahora hablamos precisamente de este sábado 31 de mayo porque se celebra el Día Mundial sin Tabaco. Es, yo creo, una de las prácticas, podríamos decirlo así, que sabiendo que es mortal, se sigue practicando por muchísimos, en este caso zamoranos, que es a los que nos dirigimos. Queremos hablar con el enfermero responsable de la unidad antitabáquica del Centro de Salud Virgen de la Concha de Zamora, José Ángel Sánchez. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Este sábado, 31 de mayo, se celebra ese Día Mundial sin Tabaco que sigue siendo necesario para concienciar a todos esos fumadores, ¿no? Desde luego que sí. El tabaquismo es una enfermedad crónica. Mucha gente desconoce este dato y como tal hay que prestarle mucha atención porque está detrás de infinidad de patologías. Efectivamente, porque hablamos del tabaquismo que sigue siendo la primera causa, creo, de muerte evitable porque está en nuestra mano, pero no nos concienciamos del riesgo que sufrimos, ¿no? Así es, date cuenta que según la Organización Mundial de la Salud, los datos son alarmantes. Solo en nuestro país mueren 50.000 personas al año a causa del tabaco y como te decía antes, es una enfermedad crónica que pasa desapercibida y que a pesar de se han tomado medidas importantes como aquella que prohibía fumar en lugares públicos, se sigue fumando mucho porque la industria del tabaco se reinventa y lo hace muy bien. Decías antes, es una enfermedad crónica pero que tiene más riesgos. Cuéntanos los riesgos de fumar. Los riesgos de fumar son prácticamente todos, desde enfermar por patologías graves como diferentes tipos de cáncer, enfermedades cerebro y cardiovasculares, es que afecta a todos los órganos prácticamente. Estamos hablando de una droga instaurada en nuestra sociedad de una manera asombrosa, ¿no? Ahora mismo salimos de aquí con un pequeño billete y conseguimos un paquete de tabaco. Esta normalización es la que ha llevado al tabaco a meterse en nuestra sociedad de una manera muy complicada y, como te decía antes, es que la industria tabáquica se reinventa con nuevas formas de fumar, cigarrillos electrónicos, snus, unas bolsitas que se meten entre el labio y la encía para que liberen nicotina. Es increíble, es increíble. Parece que como que hemos normalizado, ¿no?, fumar. Totalmente. Es verdad que las medidas que se tomaron hace años, como esta a la que hacíamos referencia antes de dejar de fumar, parece que fue un antes y un después en el tabaco, pero a pesar de que el número de fumadores se va reduciendo, en los últimos 2 años ha habido una reducción importante, preocupa y nos preocupa mucho a los que nos dedicamos a esto que cada vez empieza a fumar más joven. Estamos hablando de edades de inicio de los 12 años, 13 años, o sea, me asusta mucho esto, por lo que me toca, tengo 2 niñas pequeñas y creo que ese es nuestro mayor escollo. Hay que llegar a los chiquillos. ¿Y cómo se puede llegar a ellos? Porque al final es verdad que ver a un joven de 12 años ya fumando impresiona. Impresiona y preocupa mucho. Creo que la manera de llegar es a su hábitat, y su hábitat es la escuela, es el instituto. Creo que tenemos que llegar allí con políticas de prevención. Desde SACIL estamos en esto, queremos llegar a los institutos, queremos informarles, igual que se hizo con campañas anteriores de sexualidad, de higiene bucal. Tenemos que llegar para que por lo menos sean conscientes, porque ellos, nuestros chiquillos son inteligentes. Conociendo los riesgos, yo creo que podemos parar un poco esta lacra. Ahora estamos viendo también cómo los jóvenes cada vez se cuidan más. Parece que se cuidan más en cuanto a la alimentación, en cuanto al alcohol, pero luego se les olvida esta droga, ¿no?
Sí, lo que te decía, ¿no? Es que es muy curioso. Es muy curioso porque también es verdad que el concepto de tabaco para los jóvenes ha cambiado un poco. Ahora el cigarrillo electrónico es como más limpio, ¿no? Como, no sé, más chic, te hace más... Efectivamente, yo creo que esa es la expresión, te hace más chic, ¿no? Exactamente, lo ves y está bonito, huele bien. Pero detrás está la potente industria del tabaco y sobre todo los riesgos que conlleva. Que ahora actualmente estamos empezando a ver ya neumonías muy atípicas derivadas del vapeo, pero yo creo que se verá más con el paso de los años los riesgos y las consecuencias del vapeo en este caso. Claro, es verdad, porque ahora antes todo lo achacábamos o cuando hablábamos de fumar nos íbamos al típico cigarro, humo negro, pero ahora es como comentabas, esos diferentes sabores, olores. Claro, al final también se les engancha, por así decirlo, ¿no? Sí, y la facilidad, ¿no? Ya he visto máquinas por ahí para sacar un cigarrillo electrónico. O sea, he visto en cafeterías máquinas para sacar un cigarrillo electrónico en las que no se puede pagar con dinero físico. Es con tarjeta, con el móvil. Lo que decía, la industria del tabaco va por delante, pero vamos, le estamos haciendo frente y le vamos a seguir haciendo frente de una manera muy concienzuda, porque a nosotros lo que nos interesa es la salud de las personas. Es para lo que nos hemos formado, es para lo que trabajamos día a día desde la Gerencia Sanitaria de Zamora y ahora mismo Zamora en tabaquismo es una referencia a nivel nacional. Así que tenemos que seguir por ese camino, sí, sí. ¿Cuáles son las principales líneas a seguir a través de esa guía que has lanzado? Porque yo creo que al final es verdad que también necesitamos a alguien que nos oriente, porque es una enfermedad crónica, es una droga, es muy difícil desengancharse y requerimos siempre de unos pasos o alguien, en este caso en el ámbito sanitario, que nos vaya orientando, ¿no? Bueno. Quiero dejar claro que en Zamora, desde el año 2011, se viene haciendo en el Centro de Salud Virgen de la Concha una consulta de deshabituación tabáquica, de cesación tabáquica, mejor dicho, que nos ha llevado a conseguir esta guía de buenas prácticas sanitarias, que es un galardón internacional muy importante para nosotros, y que esta consulta se ha ido extendiendo a más centros de salud. Ya hay más centros de salud en los que se realiza esta consulta, como son Santa Elena, como son Benavente Sur, como son Sayago, Toro. Hay varios, me dejo alguno y que me disculpen, pero ya hay varios y nuestra intención es llegar a todos. ¿Para qué? Para que la gente tenga una ayuda en su centro de salud de referencia, ¿vale? Entonces, nuestra misión ahora mismo es difundir, que la gente conozca que tiene una ayuda para dejar de fumar, que no siempre lo conoce. Es un problema a la que la gente se piensa que se va a enfrentar ella sola y no tiene que ser así, ¿vale? Desde el apoyo en la familia, que tiene que ser siempre positivo, el refuerzo positivo de esa pareja, no hacer del fumador el bicho raro y presionarle. No, es difícil dejar de fumar porque es una enfermedad crónica, pero creo que el apoyo en la familia y el apoyo, en este caso, de la sanidad pública, a través de nosotros, los profesionales expertos en tabaquismo, creo que podemos conseguir unos objetivos impresionantes. Así que, ¿y qué líneas debería seguir alguien que quiere dejar de fumar? Alguien que quiere dejar de fumar tiene que ir a su centro de salud, pedir una consulta con su médico o con su enfermera y pedir una derivación a estas consultas especializadas en tabaquismo, y desde allí ya nos ponemos manos a la obra para que deje de fumar y para convertir a ese paciente en un exfumador. Es un proceso complicado, ¿no? Sí, lo es. Es un proceso complicado, pero no imposible, ¿vale? Cada vez tenemos más ayudas, tenemos armas farmacológicas que están funcionando muy bien, y sobre todo tengo que romper una lanza por mi profesión, por la enfermería, porque creo que la enfermería tiene la característica de ser muy empática con el paciente. La gente tiene más confianza con la enfermera. Entonces esa empatía la aprovechamos para hacer una consulta de seguimiento del paciente fumador que dura hasta un año. No consideramos al paciente exfumador hasta que no ha pasado un año de abstinencia, ¿de acuerdo? Eso es importante porque hay mucha recaída, ¿no? Hay mucha recaída, es parte del proceso.
Como enfermedad crónica, esa recaída está presente, hay que tenerla en cuenta, y durante ese año, una vez finalizado el tratamiento farmacológico, nuestra misión, la misión de la consulta, es reforzar psicológicamente al paciente, porque sabemos que va a tener momentos de tentación, unas veces por él mismo y otras veces desde fuera. Yo lo llamo la BBC, bodas, bautizos y comuniones. Son peligros que están ahí y el paciente puede recaer en cualquier momento. Pero durante ese año, como te decía, lo que intentamos es reforzar ese aspecto psicológico del fumador para que se enfrente a ello desde la normalidad. Yo no fumo y también me divierto, también voy a bodas, bautizos, comuniones. Claro, es que hablábamos antes de lo importante que es la familia, que no te presione a la hora de dejar de fumar, sino que te acompañe en ese proceso tan complicado. Pero el entorno social también es fundamental en esto, ¿no? También. Yo soy partidario de que la gente manifieste que quiere dejar de fumar, ¿vale? La gente que le rodea tiene que saber que ha iniciado un proceso de dejar de fumar, y es verdad que esos fumadores que no quieren dejar de fumar y tienen a un amigo que está en el proceso son una espinita, porque a veces, venga, fuma. Desde aquí lanzo ese mensaje, ¿no? A que esa persona que no quiere abandonar el hábito y tal, que está en su derecho, que puede seguir haciendo con su salud lo que desee, por lo menos que no entorpezca nuestro camino. Es importante. Sí. Y también me gustaría destacar todos esos fumadores que dicen, no, yo no soy fumador porque solo fumo, por ejemplo, cuando estoy en ambiente de ocio, cuando tengo esas BBC, al final es fumador igual, prácticamente igual. Es fumador igual, y así los profesionales sanitarios así lo consideramos, ¿de acuerdo? El arraigo del vicio, de la dependencia, no se consigue fumando diariamente. Hay muchos jóvenes que en casa ni se plantean fumar por el miedo a sus padres, pero es salir y ya están con la mano en el bolsillo para hacerlo. Entonces, bueno, el tabaco tiene esa facilidad de introducirse en nuestro organismo de una manera que yo digo que te maneja. Haces por el tabaco cosas que no harías por nadie. Le pongo un ejemplo, si me permites, ¿sí? Un ejemplo muy práctico a mis pacientes. Le digo, sitúate, vamos a hacer una especie de role-playing, sitúate en tu salón con tu pareja y tu pareja a las 12 de la noche, después de cenar, con el pijama, tranquilamente, y te propone que bajes a tirar la basura. No bajas. No bajas. Estoy seguro que el 99% de la gente no lo haría. Pero si te quedas sin tabaco, te vistes y vas a buscar un sitio donde te lo vendan. Creo que por ahí es el sitio por donde yo empiezo a meterle caña a mis pacientes, ¿vale? Que se den cuenta de que hay una sustancia que les está manejando mucho más de lo que haría un ser querido. Y eso ya me parece un punto de partida importante a la hora de empezar a criminalizar al tabaco, que al final es lo que es. Claro, es que yo no soy fumadora, es verdad, ni nunca lo he sido, por suerte, porque es verdad que veo que es algo muy complicado de proponerte dejarlo hasta que se hace efectivo. Pero claro, luego lo pienso en todos aquellos fumadores, es algo que podemos evitar, es una muerte que está al alcance de nuestra mano. Y al final es verdad que muchos son imposibles de dejarlo, o sea, porque... Tú lo has dicho al iniciar, o sea, es el factor de riesgo evitable de enfermedad más importante que tenemos. O sea, tú sabes que te va a hacer daño, te lo pone en la caja. Te pone en la caja que fumar mata. Te lo pone en la caja. Nadie se compraría una caja de sardinas en aceite que pusiera comer sardinas mata. Nadie la compraría, o sea, es inasumible humanamente comprarte algo que pone que te va a matar, que vas a enfermar gravemente, incluso te ponen imágenes de gente con el tubo metido. Que son escalofriantes, la verdad. Es una droga. Y es muy curioso que antes yo creo que había muchísimos más fumadores que ahora, porque yo creo que también era como otro estilo de vida, pero ahora también me resulta curioso que haya menos fumadores, pero con edades tan tempranas. Exactamente. Por todas estas modernidades. Es un aspecto conductual de nuestra sociedad. Hubo un momento cuando se empezaba a fumar que incluso daba caché fumar.
daba caché, incluso al principio de los tiempos solo fumaba el hombre, la mujer no fumaba, solo fumaba el hombre con sombrero, corbata y traje. Luego se incorporó la mujer al mundo del tabaco. Y ahora estamos ya viendo la repercusión que eso ha tenido. Las mujeres se están enfermando ahora ya más de patologías derivadas del tabaco, de cánceres muy peligrosos, que están superando al cáncer de mama, que era el rey en la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer se incorporó al mundo del tabaco después, la mujer empezó a fumar más tarde, pero ahora también está sufriendo las consecuencias. Además, hay estudios ya que dicen que genéticamente, hormonalmente, la mujer tiene más tendencia a padecer algunos tipos de cáncer por fumar. Entonces, vamos a intentar evitarlo. En nuestra mano está ayudar, desde luego, o sea, aquí nos tiene toda la población de Zamora y bueno, y más centros en toda España, ¿no? Pero bueno, en Zamora aquí nos tienen y hay que dejar de fumar. Efectivamente. Es que es así de sencillo. Un consejo para los fumadores, para esas personas que lo han intentado pero no han podido, y un consejo para las que no se lo han planteado, que se lo planteen. Las personas que lo hayan intentado, que sepan que un intento, aunque sea fallido, refuerza. ¿De acuerdo? Refuerza positivamente. ¿Por qué? Porque ya sabemos a qué nos enfrentamos. Ya conoce parte del camino, ya sabe qué le va a suceder. Es igual. Y las posibilidades de éxito aumentan. ¿De acuerdo? Y el que no se lo haya planteado nunca, que sepa que tiene ayuda en los servicios sanitarios, que tiene la ayuda que se merece, que se puede dejar de fumar, que no es imposible, que mucha gente en el mundo deja de fumar y se olvida del tabaco. Se puede, se debe, y lo único que tiene es que querer, que se lo plantee. Muchas veces yo echo la culpa a que la gente no consulta por miedo a esa sensación de no poder, porque el vicio te vence. Entonces tú tienes tanto miedo que dices, mira, pues no. Pero el 70% de los fumadores, como mínimo, quiere dejarlo. Lo único que le tenemos que mostrar es el camino, y para eso estamos aquí. El cómo, claro que sí. Y a los jóvenes, vamos a poner también el foco en ellos, un consejo. Pues vamos que lo chic no vale, que lo ¿no? chic no vale, que no te hace más chic fumar, que esa salud de la que dispones cuando eres tan joven se agota, y se agota mucho antes, muchísimo antes, pones tu salud en peligro por el hecho de echar humo por tu boca. Creo que no merece la pena, y creo que la juventud tiene hoy infinidad de caminos para divertirse, para hacer deporte, para dedicarse a la música, que yo toco la guitarra en un grupo de rock. Hay millones de cosas que se pueden hacer que no tienen nada que ver con el tabaco, por lo tanto les animo a que lo eviten, y les animo también a que consulten el que no pueda dejarlo. ¿Por qué? Porque estas personas jóvenes, estos adolescentes, casi no van al médico. Claro. Entonces llegamos muy mal a ellos, llegamos muy mal porque no van a vernos. Entonces no es como la persona de 55 años que va a hacerse la analítica de rutina. La gente joven no consulta, por lo tanto no sabe que tiene una ayuda y que le podemos ayudar a que deje de fumar. Así que desde aquí les animo a que el que no se atreva a tomar la decisión de dejarlo él solo, ahí nos tiene también, igual que el resto de la sociedad zamorana. Que el tiempo se agota y que tenemos que cuidarnos nosotros mismos, ¿no? Que ya llegarán otras cosas y otros factores que no dependan de nosotros. No hay nada mejor que dejar de fumar para favorecer tu salud. No hay nada mejor. Efectivamente. José Ángel, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros, por la labor que hacéis, de verdad, porque creo que es algo importante, creo que es algo sobre lo que hay que concienciar mucho, pese al año en el que estamos, y de verdad que los jóvenes piensen antes de comprar todo este tipo de cigarrillos electrónicos, vapor, porque al final es verdad que tiene el mismo o peor peligro que un simple cigarrillo, ¿no? Nada, muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de difundir y nada, a vuestra disposición siempre. Que acudan siempre a los profesionales sanitarios que están para ayudarnos y tendernos la mano. Nosotros nos vamos unos instantes a publicidad y enseguida volvemos.
Ya estamos de vuelta después de esta breve pausa publicitaria. Continuamos en esta tarde de miércoles en 8 Magazine y seguimos hablando de la importancia de la salud, en este caso de la importancia de donar sangre. Nos lleva tan solo 10 minutos y de verdad es súper importante para todas esas personas que requieren en algún momento de esa sangre. Hablamos con la presidenta de la Hermandad de Donantes de Sangre de Zamora. Muy buenas tardes, Isabel. Buenas tardes. Como siempre decimos, hablamos de la importancia que tiene que donar sangre. Mañana tenéis una asamblea, el viernes tenemos esa gala, que es toda una jornada de fiesta y de reconocimiento, ¿no? Eso es, nosotros como asociación tenemos que hacer por protocolo una asamblea anual en la que se rinden cuentas y demás, y eso es lo que vamos a hacer mañana. Pero desde hace 3 años llevamos separando esos dos actos. Antes las medallas se daban también el día de la asamblea y era como un poquito más aburrido porque al final es más papeleo. Y sin embargo llevamos 3 años separándolo, hacemos por un lado el día de la asamblea y por otro lado el día de la gala, el día de la celebración, música, donantes divirtiéndose, que al final es lo que buscamos porque es gente que está dando su sangre durante todo el año y lo que queremos es darle un reconocimiento y darle un merecido descanso y disfrutar sobre todo con ellos en un área más distendida a la hora de poderles felicitar. Un homenaje para todos esos donantes que muestran día tras día su fidelidad, ¿no? Sí, la verdad es que cada vez nos cuesta más conseguir donantes fieles. Tenemos un problema en el que los donantes van a donar y les parece que siempre hace poco que han donado. Entonces yo siempre les recomiendo que miren la aplicación, que se pongan alarmas, que lo miren, porque hay gente que no es que no vaya a donar porque no quiere, sino porque le da la sensación de que hace poquito que ha donado. Y ahora nos está costando mucho conseguir donantes que estén donando todas las veces que se puede en el año. Llegar al donante joven nos cuesta un montón. Pero bueno, estamos haciendo muchas medidas para ver si conseguimos llegar a ellos. Ahora profundizamos en cómo inculcarle a los más jóvenes la importancia de donar sangre, porque es verdad que todos igual en algún momento de nuestra vida la vamos a necesitar, pero en esa gala, en esos reconocimientos, ya saben esos donantes que van a ser premiados que les vais a hacer un guiño, ¿no? Sí, ya tenemos el boletín ya está publicado porque necesita salir antes de la asamblea, entonces en ese boletín ya están publicados la gente que tiene medallas. También es verdad que, claro, como van relacionadas al número de donaciones que han hecho, ellos son conscientes de si les toca o no les toca medalla. Algunos se puede despistar, pero vamos, el que lleva 7 donaciones hechas sabe que lleva 7, el que lleva 20 sabe que lleva 20. Entonces, esos ya están publicados, ya lo saben, nos hemos puesto en contacto con ellos y aunque hay mucho donante que lo hace de manera altruista, que no quiere la felicitación, que no quiere la medalla, pero bueno, que sepan que tienen la posibilidad de que se lo reconozcamos y que le demos un día de fiesta. ¿Cuál es el mayor número de donaciones que se ha conseguido para entregar esa medalla? Pues en Zamora es que tenemos un protocolo de, pues lo que te decía, de 7, 20, 30, no sé cuál es el mayor, tenemos el de 100 donaciones, que el año pasado conseguimos la primera mujer, este año ya tenemos otra, pero bueno, el año pasado fue la primera mujer en conseguir las 100 donaciones, y luego dependiendo de cada hermandad, pues hacen guiños al mayor donante y demás. Ahora con el tema del plasma, luego lo hablamos, sí que se consiguen las donaciones, un número elevado de donaciones más pronto, porque el plasma se puede donar cada 15 días y se puede donar muchas veces durante todo el año. Entonces es más sencillo llegar a esas cifras. Antes era muy complicado llegar a una cifra de 100 donaciones, era prácticamente imposible, sobre todo en mujeres era prácticamente imposible. Claro, porque ¿cada cuánto podemos donar? Las mujeres 3 veces al año, con un mínimo de 2 meses entre donación y donación. Y los hombres 4 veces al año igual, con un mínimo de 2 meses entre donación y donación. Sin embargo, el plasma cada 15 días. Claro, es que entonces se nota mucho en ese periodo de tiempo. Claro, ¿no? se llega mucho más rápido a números muy elevados. De hecho, tenemos en Castilla y León el mayor donante del mundo, que es nuestro presidente de la federación, que tiene más de 500 donaciones. Y eso se llega, ¿no? Toda la vida prácticamente. Sí, pero al final se llega con mucha constancia, con involucrarte mucho en la causa, porque no creo que cada 15 días a él le apetezca que le pinchen, pero está muy involucrado en la causa y él sabe que tiene que ir a donar y él tiene marcado su calendario y dona muy a menudo. ¿Sabéis cuál es el grupo de edad que más suele donar? Pues por desgracia cada vez más mayores, o sea, tenemos un grupo entre 50, 40 y muchos 50, 60, que son los más habituales, o por lo menos los que más constancia tienen en la donación.
La gente joven, y también tenemos que tener en cuenta, cuando la hermandad surgió hace 50 años, el ritmo de vida era distinto, teníamos tiempo para más cosas, priorizábamos sobre cosas mucho más importantes que a lo mejor lo que priorizamos ahora, y ahora llevamos un ritmo de vida muy frenético. O sea, para poderte organizar para 20 minutos, que la donación de sangre no lleva más de 20 minutos, pero ya te tienes que organizar, ya tienes que mirar el trabajo, tal. Entonces yo creo que ahora mismo el problema de que la gente no esté tan involucrada es el ritmo de vida que llevamos. ¿Qué podríamos hacer, aparte de ir de forma más pausada en nuestro día a día? Pero es verdad que también sacar un huequito. Es que son las mujeres 3 veces, los hombres 4 veces al año. De verdad parece imposible no tener ese pequeño tiempo para ir a donar, ¿no? Yo creo que es un tema de concienciación. En la mayoría de las galas que estamos yendo ahora o de asambleas que estamos yendo ahora nos comentan mucho, pues yo me hice donante o yo empecé a ver la importancia de la donación a través de que les ha pasado algo malo, por lo general, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando a ti no te pasa nada malo y encima te falta formación, parece mentira, pero estamos en la era donde más a mano tenemos la formación y sin embargo estamos más desinformados. Entonces yo creo que el problema que tenemos es ese, el que la gente no sabe realmente para qué sirve la sangre, pero nos pasa incluso con sanitarios, que no saben de dónde vienen medicamentos que están prescribiendo o tratamientos que están prescribiendo, no saben que eso viene de un brazo de alguien que ha donado, o sea, que de otra manera no se puede conseguir. Ahora mismo prácticamente se construye todo, se copia todo, para todo tienes una alternativa, si no me tomo este medicamento me tomo este otro. Pero la sangre no. O sea, la sangre es algo que si no la hay, lo vamos a pasar mal. Y ahora mismo estamos con las reservas muy, muy bajas. O sea, yo, sabes que siempre que hemos hablado, siempre he sido bastante optimista, siempre se están cubriendo reservas, demás. Estamos en un momento muy, muy crítico. O sea, estamos en un momento en el que se está utilizando la sangre para tantas cosas, para tantos medicamentos, que estamos con las reservas muy, muy fastidiadas. O sea, a día de hoy estamos teniendo que hacer campañas especiales por el hecho de que se tiene que poder llenar esas reservas. ¿Cuál es el tipo de sangre que más se necesita? Los As y los ceros por lo general son los que más veces en rojo nos salen en las tablas. Es muy curioso porque yo creo que es verdad que no sabemos que la sangre se necesita hasta para un simple medicamento, para un tratamiento. O sea, yo creo que de ahí también viene el problema de que pensamos que solo la sangre la necesitamos cuando tenemos una hemorragia y no, hay mucho más para necesitarla de verdad, ¿no? El porcentaje de sangre que se utiliza, pues lo que tú dices, para una hemorragia es tan mínimo, claro, que para todo lo demás, mira, el otro día lo hablábamos, que el tema de la publicidad que están dando a la donación de órganos, somos el país con más donación de órganos. Para que se trasplante un corazón hacen falta 20 bolsas de sangre. O sea, sí puede estar el corazón, pero si no hay esas 20 bolsas de sangre no conseguimos nada. Y eso a la gente le da mucha importancia a que haya un trasplante de corazón, pero no se le da importancia a que para que eso ocurra tiene que haber sangre, si no, no se puede. Una simple operación de cadera no se puede hacer si no hay sangre en los hospitales. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la sangre nos hemos acostumbrado a que siempre esté, pero no sabemos de dónde viene. Hoy en día todos tenemos un familiar que tiene cáncer y que está pasando por una quimio, que está pasando por una radio, que está pasando por un tratamiento para el cáncer. Esos tratamientos, en la gran mayoría, vienen de derivados del plasma, que por eso te decía la importancia ahora mismo de la donación de plasma. Es fundamental. Si no, todos esos tratamientos no se pueden fabricar. Entonces nos vamos a ver con mucho problema de medicamentos si no hay sangre, porque no se puede sacar de otro sitio, no se puede fabricar. Me imagino que con todo esto, esas campañas especiales estáis saliendo muchísimo más a la calle, ¿no? Claro, nos tenemos que mover mucho más. De hecho, desde el Chencil se nos pide que por favor que intentemos hacer más campañas. Ya no sabemos muy bien cómo seguirnos moviendo. Al final lo que necesitamos, pues visibilidad, la oportunidad que nos dais hoy y demás, es sobre todo para eso. Nosotros desde la Hermandad de Donantes de Zamora no pedimos nunca nada para nosotros. O sea, lo que pedimos es para que no falte sangre en los hospitales. O sea, sería muy triste que después de tantos años los donantes dejaran de donar. O sea, necesitamos que la gente se conciencie de que cada vez hace falta más sangre. Estamos cumpliendo más o menos las cifras de años anteriores, pero el problema es que cada vez se utiliza para más cosas. Entonces, si se utiliza para más cosas y no lo hay,
no se puede utilizar. Y que cualquiera de nosotros podemos requerir de ella. Claro, pero es lo que tú decías antes, al final se tiene la conciencia de tengo un accidente, tengo que ir al hospital y me tienen que poner sangre. No, es que nuestro familiar que está teniendo cáncer también está necesitando sangre. Niños con leucemia también están necesitando sangre. Tenemos enfermedades en las que tenemos un compañero de Valladolid que además suele venir a nuestras galas y demás. Es un chico que tiene una enfermedad que se llama talasemia y le tienen que poner sangre cada 3 semanas. Ese señor, cuando lo diagnosticaron, digo señor porque ya tiene 50 y pico, esa persona, cuando la diagnosticaron de niño le dijeron que se iba a morir, que no tenía esperanza de vida. Y a raíz de estarle poniendo las transfusiones cada 15-20 días, llevó una vida más o menos normal. Entonces, al final, tenemos que tener en cuenta que lo que para nosotros son 10 minutos de que nos saquen un poquito de sangre, otra familia consigue que su familiar vuelva a casa, que de otra manera se quedaría en el hospital. Entonces yo creo que nos falta concienciación, nos falta, porque siempre se ha pintado al donante como un superhéroe, pero lo dejas ahí. No es así. El donante tiene que seguir donando porque tienen que salvarse vidas. Efectivamente. Y que todos lo necesitamos. O sea, es así, o cualquier familiar, ser querido. Eso es. En cuanto al plasma, ¿está aumentando? Parece que por ese lado sí que hay más concienciación, ¿no? Sí, se está haciendo una campaña muy importante de plasma. Te explico un poquito la diferencia. Cuando tú donas sangre total, que es la bolsita que todos pensamos, eso se divide en 3, entre ellos una parte de plasma. Pues de una bolsa de 460 mililitros, que es lo que nos sacan, normalmente salen unos 200 mililitros de plasma aproximadamente. Cuando tú solamente donas plasma, es una donación solo de plasma. Es muy similar a la donación de sangre, pero bueno, en vez de 10 minutillos se tarda más o menos media hora. Y lo que hacen es que sacan 600 mililitros solo de plasma. Entonces ese plasma es el que sobre todo se utiliza en quemados y en medicamentos, ¿vale? Por eso la importancia de donar plasma, por el hecho también de que como se puede donar más asiduamente, tenemos unos niveles de plasma muchísimo mejores. Claro. Ahora mismo la gente ya se está concienciando con la donación de plasma y es lo que está haciendo. Y es que es fundamental, o sea, lo necesitamos ahora mismo, sobre todo para el tema de medicaciones. Tenemos una campaña, que os he pasado la pantalla, del autobús, es un autobús que se llama el Plasma Bus, que va a venir a Toro por primera vez y yo recomiendo a toda la gente de Toro que se anime, que se acerque. Lo único que hay que pedir cita telefónica, en el cartel está el número de teléfono, piden cita telefónica y ese día podrán donar plasma. Lo que te digo, el hecho de la donación es muy similar, entonces no van a notar ningún problema ni van a tener ningún inconveniente en que donen plasma. Y si sale bien, pues se podrá repetir en más ocasiones para que vengan. Si no, de momento en Zamora tiene que ser en el punto fijo. Isabel, un llamamiento para que o plasma o sangre o las dos cosas, lo que sea, donemos, que nos concienciemos de verdad desde los más jóvenes, que son nuestro futuro, y también hay que inculcarles ese valor y esa sensibilidad hasta los mayores. Pues estamos ahora mismo con las campañas de los coles. Es fundamental enseñarles desde abajo, o sea, que esos niños aprendan la importancia de donar, el para qué es necesario donar y que lo vean como algo natural. Es fundamental, o sea, al final la formación y la información tienen que tenerla. Nos gusta mucho porque además intentan convencer a los padres para que vayan a donar y es muy chulo cuando vas y te dicen, pues es que el año pasado no doné y menudo enfado se cogió mi hijo porque la mamá de su compañero sí había donado, tal. Entonces esos piques sanos hacen que al final obtengamos muy buenos resultados, porque si tu hijo te intenta convencer de algo que está bien, al final ¿cómo no lo vas a hacer? Si a lo mejor tú no lo has hecho por miedo o por dudas, pero ya te lo está diciendo tu hijo, ¿cómo no lo vas a hacer? A ver, hay que donar, o sea, el llamamiento en general sería, hay que donar. Los que son donantes, por favor, que miren sus listados de cuándo es la última vez que donaron para poder cumplir con esos objetivos, y el que no es donante, que se anime. Es más, estamos haciendo ahora una campaña para que la gente que ya es donante, que vaya a donar con alguien. Acompáñale en su primera vez. Yo se lo digo a mucha gente cuando me dice, es que me da miedo, le digo, no te preocupes, yo te acompaño tu primera vez, o sea, va a ser medio minuto, o sea, el miedo que puedes tener es como el de cualquier otro pinchazo de una analítica y es, de verdad, es muy gratificante. Efectivamente, ese es el mensaje, es muy gratificante y hay que donar sangre porque todos la vamos a necesitar.
Sí. Gracias, Isabel, que mañana la asamblea vaya bien y que el viernes sea una jornada de fiesta y una jornada también de concienciación y de visibilidad que se necesita. Deciros que todavía queda alguna entrada, o sea que el que quiera ir, o bien sea donante o bien quiera informarse sobre cómo va el tema de la donación de sangre, estaremos encantados, que llamen a la hermandad, reserven su entrada o allí en ese momento hasta completar aforo, estaremos encantados de recibir a la gente. Vamos a pasar un día muy especial y sobre todo intentando concienciar a la gente de que hay que donar y que hay que seguir donando. Claro que sí, gracias. Gracias a vosotros. Pues ya lo saben, hay que donar sangre porque todos la vamos a necesitar y porque se requiere para cualquier tipo de medicamento o cualquier tipo de enfermedad. Nos vamos unos instantes a publicidad y enseguida volvemos. Continuamos en esta tarde en 8 Magazine y vamos a seguir escuchando a los candidatos a esa presidencia de la Real Cofradía del Santo Entierro. Nos acompaña en esta tarde el actual presidente, candidato Ricardo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. Bueno, es verdad que este año, la última vez que estuve contigo fue un poco triste porque teníamos todo preparado, yo me incluyo, salía el sol, pero de repente hubo que decir no. Un poco... mucho triste, ¿no? Muy triste, porque después de, parece un típico tópico, ¿no? Pero después de un año de intenso trabajo, sobre todo teniendo en cuenta la nueva ubicación, la nueva situación de los pasos en la construcción de San Bernabé, que bueno, por distintos motivos se finalizó un poquito más tarde de lo esperado. El trabajo fue muy intenso durante todo el año, especialmente durante esos 2 últimos meses. Efectivamente, pues las condiciones climatológicas finalmente no lo permitieron, la lluvia en este caso. Lo intentamos por todos los medios, incluso planteando un recorrido corto, pero cuando estamos en ese sermón, digo improvisado porque por la lluvia anterior, media hora antes, que estaba lloviendo pues de manera intensa, no se pudo hacer la instalación de lo que es megafonía y demás para el sermón, y yo indiqué que lo más prudente era no subir al Cristo yacente articulado, de Filuco decimos, para intentar evitar cualquier tipo de accidente, ya que estaba el escenario muy mojado, las escaleras muy mojadas y demás. Se improvisó ese sermón, pero cuando estábamos allí mismo pues avecinaba una nube con muy mala pinta, como finalmente, bueno, pues justo en el momento que ya estamos suspendiendo tristemente la procesión, sin que tuviéramos otro remedio, pues ya empezaron a caer las primeras gotas. Muy triste, esperemos que el año que viene pues tengamos todo salud y que tengamos buen tiempo para disfrutar de una bonita tarde de Viernes Santo. Y que el sol reine el Viernes Santo, por favor, en esa tarde, que madre mía. Bueno, la lluvia siempre ha estado muy ligada en muchas ocasiones, siempre, ¿no? Muy ligada con la tarde de Viernes Santo, pero en los últimos años la verdad que ha imperado el sol y el buen tiempo. Eso, que siga Seguro así. que el año que viene lo tenemos así. Aspiras a la reelección. Según los estatutos, son 2 mandatos, sería tu segundo mandato. ¿Por qué? ¿Tienes ganas de seguir con esa labor continuista? Sí, efectivamente son 2 mandatos consecutivos, ha finalizado el primer mandato. En primer lugar, el por qué ahora. Bueno, las anteriores elecciones, la anterior Asamblea General Extraordinaria, elección al presidente, se celebró en septiembre del año 21, debido a aquella situación tan excepcional con la pandemia y demás, no tuve más remedio que retrasar. Mi intención y de esta Junta Directiva no era otra que cuanto antes se pudieran llevar a cabo esta Asamblea General Extraordinaria de celebración de elecciones de presidente, mejor, porque así el candidato que resulte elegido, con el equipo que así designe, pues tiene más tiempo de cara a la próxima Semana Santa, ¿no? El por qué me lleva a mí, a dar este paso, bueno, pues como en la anterior ocasión, ¿no? En primer lugar, porque bueno, pues consulto y me anima mi familia, mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos, todo mi entorno, porque también así lo percibo, me lo indican, me lo transmiten los compañeros que tienen andadura durante estos 4 años, esta junta directiva, este grupo de amigos, ¿no? Con los que hemos trabajado muy estrechamente durante estos 4 años, y porque también un nutrido número de hermanos, como así me lo manifestaron en la última asamblea el pasado mes de marzo, bueno, pues así me lo solicitaron, me lo pidieron, y bueno, pues esa es un poco la intención y el por qué decido dar este paso de nuevo.
líneas de trabajo con las que quieres seguir o que quieres seguir desempeñando y empleando? Sí, bueno, pues dar continuidad principalmente, ¿no? Líneas de trabajo que comenzaríamos hablando de principalmente patrimonio. Llevaremos a cabo, en primer lugar, una vez que ya el conjunto de los grupos están ya dentro de una misma ubicación, dentro en este caso de la construcción de Hormigón-Sita en la calle de San Bernabé, llevaremos a cabo un estudio pormenorizado, intentando analizar cuáles son las necesidades y actuaciones más necesarias, tanto en las figuras como en las mesas procesionales. Queremos dar continuidad, hablando de continuidad, dar continuidad en la consecución de un periodo donde bueno, pues siga prevaleciendo líneas de diálogo, de entendimiento, y poder continuar con un periodo sin incidencias importantes, sin apertura a ningún tipo de expediente, como han sido estos últimos 4 años y los anteriores en la Real Cofradía, en la que yo también formé parte del equipo, en este caso el anterior presidente de los 2 mandatos, de Graciliano Hernández del Río. Llevaremos a cabo actuaciones sobre las estructuras de madera de los pasos para recuperar el estado inmediatamente anterior a la salida del museo en octubre del 22. Hay que tener en cuenta que de los 11 pasos de la cofradía, 6 irremediablemente, con el fin de no andar moviendo figuras, jugando con los crucificados para arriba y para abajo, con el fin de poder acceder a las distintas ubicaciones, las 4 las que tenía la cofradía, pues se tuvo que, sin otro remedio, tuvimos que llevar a cabo una serie de actuaciones sobre esa carpintería que en este caso podríamos recuperar. Con la intención, hemos dado ya unos pasos importantes de cara a las nuevas tecnologías, a la digitalización. Continuaremos con ese proceso, nos queda mucho por andar, por hacer, pero en este caso con acciones específicas y concretas hacia la actualización de datos. Continuaremos también atrayendo a nuevos socios colaboradores, a nuevas empresas colaboradoras. Ha sido un trabajo muy duro estos 4 años en ese sentido, porque supone una fuente de ingresos muy importante para la cofradía. Ahora mismo entendemos que podemos conseguir en los próximos 4 años que los ingresos que provienen de estos socios colaboradores puedan suponer aproximadamente el 10% de los ingresos totales de la cofradía, que puede ser la diferencia en tener que en cuanto a no tener que subir las cuotas de los hermanos. Cada año, teniendo en cuenta lo que sube el coste de la vida, cada vez cuesta más sacar la procesión a la calle, e insisto, gracias a estos socios colaboradores, ¿de acuerdo?, pues tenemos un aporte económico importante. Hablando de economía, continuaremos con una gestión económica solvente, prudente y transparente, como han sido estos últimos años, abriendo la Casa del Cofrade para seguir llevando a cabo un montón de actos, de charlas, de conferencias, de exposiciones, de visitas, de colegios, de instituciones, Fundación Personas, 11, como ha venido siendo estos años, sin que continúe suponiendo un coste alguno para la cofradía, es decir, lo concerniente al personal, promoviendo el valor espiritual, la fe cristiana, ¿de acuerdo?, base fundamental de la identidad de la cofradía, promoviendo la obra social, sobre todo enfocando y haciendo hincapié en las necesidades que puedan tener los hermanos, y manteniendo, reforzando y estrechando lazos con las relaciones institucionales, ¿de acuerdo?, lazos de colaboración, como ha venido siendo hasta ahora. Es verdad que siempre que hablamos de esta Real Cofradía vemos cómo el número de hermanos cada vez va más al alza. Creo que sois cerca de 4.000. O sea, al final es verdad que fidelidad hay por parte de los diferentes hermanos, solvencia con este aporte de todas esas empresas que cada vez ayudan más. Sí. También, o sea, tiene una buena vida por delante, ¿no? Sí, tiene un futuro ilusionante y un futuro esperanzador. Cada año el promedio está en torno a unos 120, 130 hermanos todos los años, es decir, en estos 4 años hemos estado en torno a esos 500, 600 hermanos de alta. Venimos de 2 mandatos de Graciliano Hernández del Río, el cual pude compartir con su junta directiva con la Sala de Cofradía, en torno también a otros 800 hermanos. Estamos hablando que fácilmente han sido
en estos 3 mandatos, los 2 anteriores y este último que acaba de finalizar, en torno a 1.200, 1.300 hermanos, o sea, tiene mucho futuro por delante, sí. ¿Qué balance haces de este mandato pasado? Porque al final es verdad que en la línea continuista has dado pequeños pasos, quieres seguir avanzando por ese mismo pues camino. Un balance muy positivo, una junta directiva pues donde ha predominado pues el trabajo, la ilusión, el esfuerzo, la coherencia, de acuerdo, la prudencia, en unos años que podíamos definir como los más difíciles, los más complicados de la historia reciente de la cofradía. ¿El por qué? Pues conocido por todos, ¿no? Las obras del museo, pues a la cofradía que dispone de los pasos pues más voluminosos en anchura, en altura, pues sabíamos que nos iba a suponer una situación complicada, ¿no? Es a la que más ha afectado. Una situación complicada y bueno, pues desde aquel octubre del 22 pues hubo una dispersión importante del patrimonio, teniendo que acceder a 4 ubicaciones distintas, tocando 6 de los pasos, de los 11 pasos que tiene la cofradía, ¿no? Pero bueno, han sido 4 años en los que hemos trabajado muy activamente, por ejemplo, en la consecución de las construcciones de hormigón. Entendíamos que eran construcciones que eran perfectamente útiles y perfectas para poder ubicar el patrimonio de las cofradías, no solamente Santo Entierro. Nosotros fuimos los principales artífices de aquella construcción en San Esteban y de Claudio Moyano ya de hormigón. Fuimos los principales defensores y artífices de que eso se consiguiera en una Semana Santa 2024 que recuerdo meteorológicamente fue muy adversa, ¿no? También hemos participado muy activamente en la consecución de la construcción de cita en la calle San Bernabé. ¿El por qué? Pues porque con ella conseguimos, por un lado, pues, volver a tener todo el patrimonio, evitar esa dispersión, recuperar el estado de los pasos, evitar volver a los hermanos. Luego el año 22 salimos del museo, el 23 de Claudio Moyano, el 24 de San Esteban, este 25, en caso de la lluvia nos hubiera dado una tregua, hubiera salido de San Bernabé. Y así evitaríamos esas continuas adaptaciones en los recorridos y también la incertidumbre, claro, y esa incertidumbre que hemos tenido todos los años, que prácticamente hemos tenido que preparar la procesión solamente con 2 o 3 meses de antelación porque no sabíamos dónde iba a salir, ¿no? Entonces esa consecución de San Bernabé pues nos va a ayudar a salvar toda esa problemática. Hemos tenido esos 4 años, como te decía, ausente de incidencias importantes y de apertura de expedientes. Hemos adquirido hemos ampliado la Casa del Cofrade con la adquisición del local adyacente, anterior sucursal de la antigua Caja Rural, con la que hemos ganado en visibilidad, en versatilidad, con la que hay una ampliación importante, supone una ampliación importante de patrimonio, y hemos adquirido también una pantalla grande que, con los escaparates que dan hacia la Rúa, pues supone un atractivo y un atrayente, ¿no?, hacia los visitantes a la Casa del Cofrade. Se ha confeccionado un vestido nuevo para la Virgen de los Clavos, un sudario nuevo para el Cristo Muerto, una nueva cruz guía, nuevas tecnologías hemos implantado, parece mentira, pero todavía no había ni línea telefónica, no había internet, ahora ya hay línea telefónica e internet. Fuimos la primera cofradía junto con Luz y Vida en tener la app, nueva base de datos. Hay pasos que todavía tenemos que seguir, hay TPV ya puede pagar tarjeta, pasos que se tienen que seguir dando, pero comenzamos con los socios colaboradores, pudimos adaptar la mesa del retorno, que fue una petición de los hermanos y fue un compromiso con ellos. Ha sido unos años fantásticos de relaciones institucionales, tanto eclesiásticas, militares como civiles. Bueno, pues han sido 4 años de mucho trabajo, intenso trabajo, pero unos años muy positivos. Y te tengo que preguntar por la banda de la Marina. Yo creo que es pregunta, vamos, casi obligada. ¿Qué pasará? Porque veíamos ese comunicado en Semana Santa por parte de esos 3 expresidentes. ¿Se va a retomar? Sí, vamos a ver. Lo primero indicarte, esto creo que fue la noche del martes santo hacia el miércoles, creo que salió el miércoles santo. Sí, bueno, los 160 hermanos que acudieron a la Asamblea General Ordinaria que se celebró en marzo en el Colegio Universitario estuvieron debidamente informados
y no hubo ningún planteamiento extraño y nada por el estilo. Comprendieron y atendieron las explicaciones que se les dieron. Tal vez a lo mejor si todos los interesados pudieran haber acudido, se hubieran enterado, se hubieran informado y a lo mejor ese comunicado no hubiera salido. ¿De acuerdo? Además que yo tengo muy claro que esto es Semana Santa, que esto es una cofradía, una hermandad de Semana Santa. Tal vez a lo mejor siempre es más positivo apoyar, colaborar, ¿de acuerdo?, que en vez de sacar comunicados. Para la gente que no pudo asistir, sobre todo para esos hermanos que con ese comunicado y demás, bueno, pues le doy las debidas explicaciones, como lo hizo la Asamblea, no hubo ningún tipo de problema. En octubre del año pasado estuvo aquí la GESAT, el Almirante Jefe de Servicios Técnicos, con la banda de Abrumaz, el acuartelamiento de la Armada de Madrid, un concierto fabuloso, llenazo en el Ramos Carrión, donde las filas, las butacas estaban prácticamente pues, plagadas de hermanos de la cofradía. La verdad que era, quedó muy bien y resultó un evento muy exitoso, ¿no? Y después de ese concierto, pues antes de la visita institucional, que normalmente hace la cofradía, acompañados de las instituciones locales, en este caso Diputación, Ayuntamiento, a los cuales lógicamente agradezco su acompañamiento año tras año, ¿no?, y su colaboración en la petición bueno, lo que se hace en la cofradía realmente es invitar, en este caso, como hermana de honor a la Armada, en este caso representada por la GEMA, o en este caso por la GESAT, a que acuda, ¿no?, y ya se hace la petición formal, ¿no? Pues antes de que todo esto sucediera, ¿no?, en febrero de este año, después de este concierto en noviembre, directamente me llamó al móvil mío privado este almirante en jefe, comentándome la posibilidad de que pudieran acudir una punta de banda. Una punta de banda que, como yo más o menos me intuía lo que era, pero bueno, pues le pregunté y me dijo que eran aproximadamente entre 10-12 músicos. Iba a decir 10, sí. 10-12 músicos. Yo de todas formas intenté 15-20, 20-25 y me aclaró muy mucho 10-12 músicos. 10-12 músicos, en el cual, bueno, pues había una serie de requisitos con pernoctación y demás, que no había ningún tipo de problema. De hecho, había un piquete de escolta que acompaña año tras año a la Virgen de los Clavos, que también iba a pernoctar aquí. O sea, no supone un problema ni siquiera de infraestructura ni económico para la cofradía el poderlo sufragar, ¿no? De acuerdo, en ese sentido, mucho entendimiento. En este caso venían 10-12 músicos y, bueno, pues lamentándolo mucho, es el cortejo oficial de la Semana Santa de Zamora, acompaña normalmente al paso que abre la procesión, en este caso la Magdalena, y entendíamos que 10-12 músicos pues era un número insuficiente para poder acompañar. A pesar de ello, agradecí la disposición y estamos trabajando para que puedan venir más músicos. ¿Qué sucede? Pues que, bueno, como te decía, yo he estado como administrador en los otros 2 mandatos de la presidencia de Graciela Hernández del Río. Algo he visto, porque han sido muchos años organizando un almuerzo para más de 400 personas, que antes se celebraba en un hotel-restaurante de la ciudad y ahora, gracias a Diputación, se hace en Ifeza. He hablado muchas veces con los componentes, con el comandante, con el responsable de la agrupación y demás. Claro, que ya pues, muchos músicos tienen muchos años, ya han venido muchas veces y, bueno, pues atendiendo a su voluntariedad deciden no venir. Entonces cuesta muy mucho arrancar esa voluntariedad. Yo estoy convencido que si volvemos a retomar su participación, el convencerles de que vuelvan a venir, ¿no? Porque, insisto, al ser un acto religioso, esa voluntariedad se lleva pues, a rajatabla, ¿no? Y bueno, estoy convencido que con un buen trato, como siempre han recibido, ¿de acuerdo?, incluyendo el tema de la pernoctación, a pesar de la dificultad que supone, ¿no?, un Viernes Santo por hacer la noche del Viernes Santo aquí en Zamora, ¿no?, prácticamente en todos los establecimientos hoteleros prefieren las 3 noches, ¿no? Lógicamente es muy difícil intentar reservar pero salvando esa circunstancia, estoy convencido de que volverán. Pero insisto, es un asunto feo, y es un asunto que se ha pretendido hacer algo que creo que no corresponde a una Semana Santa, a una procesión, a hermandad, ¿no? Es un tema más político, otra cosa parece que, mira, una especie de acto preelectoral o algo así, por así decirlo, que, insisto, la palabra se me hace muy grande porque, repito, esto es Semana Santa. Tal vez si hubieran podido acudir a la Asamblea no hubiera surgido ese comunicado.
Ricardo, pues muchísimas gracias. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Suerte para este sábado, 31 de mayo, para esas elecciones que se van a llevar a cabo por todos los hermanos en la Real Cofradía del Santo Entierro. Y si sales otra vez reelegido, pues para seguir con, yo creo, este buen momento que vive también la Real Cofradía y para también seguir avanzando poquito a poco en esa línea continuista. Pues Alba, como siempre, muchísimas gracias al Grupo Promecal, a la 8 y a ti especialmente por esta invitación. Muchas gracias. Y que el año que viene disfrutemos de la procesión, Yo por favor. estoy convencido. Gracias. Hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos. Continuamos en 8 Magazine y llegamos a la parte final, los últimos minutos en los que les vamos a acompañar esta tarde y vamos a hablar de cultura y de una exposición que se está llevando a cabo en Madrid, Luces de Bohemia. El comisario precisamente es un zamorano, Alberto Martín, y además hay una obra relacionada con Valle Inclán del escultor Higinio Vázquez. Hemos hablado con él y así vemos la exposición y nos la explica. Hubo muchas maneras de practicar la bohemia. Hubo una bohemia pintoresca y tabernaria, que quizás es la que la gente mayor conoce, pero luego hubo una bohemia también muy comprometida con unos valores políticos muy predeterminados y que sobre todo denunció la precaria situación de una sociedad de la España de Restauración que se hacinaba en torno a los ámbitos urbanos, y la bohemia denunciaba precisamente esa mala situación que vivía la sociedad española en su momento. La bohemia supone antes y después como una automarginación de la sociedad, ¿no? Donde no quiero ataduras, donde defiendo unos valores en los que creo y que no me importa ir en contra del resto para defenderlos. La bohemia artística es un término y es una práctica acuñada en París y sobre todo a mediados del siglo XIX. A mediados del siglo XIX, Henri Murger publica Las escenas de la vida bohemia, que tiene una novela por entregas que tiene un tremendo éxito. De hecho, inmediatamente hay una adaptación teatral y después lo que más la gente puede conocer es la ópera de Puccini, La Bohème, que está inspirado sobre el texto de Henri Murger. París en ese momento, en la historia contemporánea, es el epicentro, es el gran centro cultural de las artes y donde los españoles acuden a París para vivir ese sueño, para respirar el aire de Víctor Hugo. Y tenemos pues, una cantidad muy importante de obras pictóricas o artísticas de españoles en París y también descripciones de textos, ¿no? Que nos sirve para reflejar ese ambiente español de la bohemia parisina. París es un centro, eso es la luz de la cultura. España y Madrid, en el caso, puesto que estamos en Madrid, poco tenía que ver. Madrid en aquel momento era una ciudad muy provinciana, una ciudad incluso de calles estrechas, de callejones oscuros. Hay que pensar que todavía la Gran Vía no ha comenzado a desmantelar el viejo Madrid, de esas calles amenazantes. La bohemia y la golfemia, que es la otra cara de como la palabra dice, más golfa, ¿no? Piensa que hubo bohemios que realmente tuvieron un compromiso social y una denuncia muy importante, como puede ser la bohemia modernista, ¿no? De Alejandro Saba, de Joaquín Dicenta, los grandes príncipes de la bohemia. Pero también hubo una bohemia muy tabernaria, que realmente sus practicantes lo que hacían era vivir del sablazo, es decir, vivir un poco del cuento, y unas aspiraciones artísticas que poco tenían que ver con los ideales reales de esa aspiración por un arte mejor que tenía la bohemia modernista. Esa golfemia realmente se practicaba de noche. La nocturnidad, la calle, el cafetín, la taberna son los espacios habituales de los bohemios. Y la prostitución también, por una razón, porque la prostituta y el bohemio se consideraban hermanos, porque practicaban un desarraigo común, ¿no? Que tenían los dos, eran parias sociales, entonces se consideraban casi como hermanos. Piensa además que, por ejemplo, las prostitutas de Madrid, que tenían, evidentemente, muchas no sabían ni leer ni escribir, y sin embargo sabían de memoria los versos de Emilio Carrere. Pero es verdad que el mundo de la prostitución, del arrabal, de los bajos fondos, está muy presente en la literatura bohemia. La exposición está conformada por 170 piezas que proceden de 35 colecciones o museos o fundaciones públicas y privadas.
y que se ha conseguido reunir pues, una obra, creo que dialoga muy bien, que era una de las bases fundamentales, las ideas que teníamos, era que mostrar al público ese diálogo que había entre las artes, entre pintores, entre escritores, entre músicos. Piensa que todos estos artistas a veces compartían un mismo estudio, una guardilla, que era la guardilla del gran espacio bohemio, y era compartida, había mucho diálogo y mucha colaboración entre ellos. Ahora quizás las artes son como más estancas, no tienen ese diálogo, esa permeabilidad unas con otras. Antaño no era así, sino que era mucho más dialogante entre las artes. Y lo que se ha conseguido aquí es, yo creo que una importante recopilación o selección de obras de grandes autores, Anglada Camarasa, Ramón Casas, y sobre todo, por ejemplo, lo tenemos aquí al lado, Gutiérrez Solana. Gutiérrez Solana es uno de los pintores de la España negra. Trabajamos mucho esa selección pictórica, escultórica, porque tenemos dibujo, fotografía, tenemos imagen fílmica. Yo destacaría también las imágenes fílmicas de Alice Guy, esta cineasta francesa que acude a Madrid en 1905. El último capítulo de la exposición está dedicado a Luces de Bohemia, que es el primer esperpento de Valle Inclán, que publica en 1920, primero por entregas en la revista España, y luego ya como libro en 1924 con todas las escenas añadidas que se habían censurado en la primera entrega de 1920. Lo que hace Valle Inclán casi es concentrar toda esa tradición bohemia que se puede ver desde la bohemia que se inicia posromántica en el siglo XIX a la modernista y por supuesto la golfemia. ¿Qué hace Valle Inclán? Pues en un momento donde ya la bohemia está empezando a disiparse, lo que hace es concentrar la bohemia y la golfemia, las dos caras, la santa bohemia heroica con la golfa, en los dos personajes protagonistas de la obra de Luces de Bohemia. Max Estrella, que está inspirado el personaje en Alejandro Sava, este escritor real, es decir, que existió realmente, que fue el gran emperador bohemio, como sabéis, con un final muy trágico, aunque no exento de cierto carácter canalla que le aporta Valle Inclán, y por otro lado la golfemia que la reúne en Don Latino de Hispalis. Las Luces de Bohemia, al fin y al cabo, son las dos caras de la bohemia. Y con estas bonitas imágenes, con esas calles oscuras de Madrid, de justo la época de la bohemia, nos despedimos. Ya lo saben, volvemos mañana a las 4 y 5 de la tarde con todos ustedes, con muchísima cultura, entretenimiento y también con ganas de estar con todos ustedes. Hasta entonces, disfruten de la tarde.